Estamos viendo ahí el versículo 8, el cual también es nuestro texto clave, y dice así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos. Esto es lo que estamos viendo, y viendo cómo es una enseñanza continua de las Escrituras, algo que el Señor mismo nos mandó a hacer y los apóstoles también, y es una advertencia amorosa de cuidado. Y este mandato de Dios, porque mirad por vosotros mismos, no es una sugerencia, no es algo bueno, que podemos hacer si queremos, si este día estamos con ganas. No, es algo que el Señor nos mandó a hacer, y este mandato es también una advertencia por el peligro que asedia cada día a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es una advertencia severa para su pueblo, es un llamado de atención: mirad por vosotros mismos. Ahora, recuerde que esta frase está exactamente después que dice: quien esto hace es el engañador y el anticristo. No estamos hablando de algo liviano, estamos hablando de el que se opone a Cristo, de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, que están en medio de la iglesia. Y la advertencia al pueblo es: miren por ustedes mismos, que ustedes mismos no sean los que están viviendo de esta manera. El texto nos enseña que una iglesia debe vivir la verdad de Dios en amor, y debe ser conocida como la iglesia de Cristo por el amor que hay los unos a los otros. Así se conocen los discípulos de Cristo, ¿verdad? Este amor, hermanos, es el resultado del amor a Dios en obediencia a la verdad, como ya hemos visto en 1 de Juan y también aquí en 2 de Juan. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, uno de los mandamientos de Dios es amar al prójimo como a nosotros mismos, y que amemos a nuestros hermanos, y que demos la vida por nuestros hermanos. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios obedeciendo lo que Él nos manda, entonces vamos a estar amando como Él nos amó, y amándonos unos a otros. Entonces, siempre el verdadero amor es resultado de la obediencia a la verdad. Ahora, esta es una obediencia que es amorosa, porque no solamente es una obediencia fría, sino que es una obediencia gozosa, está acompañada de buenos sentimientos. No tenemos nada que reprocharle al Señor, nos gozamos en Él, sabemos que somos deudores de Él, no le debemos nada a la carne, le debemos todo al Señor, Él es nuestra esperanza. Entonces, la obediencia es amorosa. No solamente lo amamos porque tenemos que amarlo, lo amamos y además nuestro ser acompaña, todos nuestros sentimientos acompañan. Y cuando los sentimientos no acompañan, que son tan engañosos y tan cambiantes, nosotros sabemos que lo correcto es amar a Dios haciendo lo que Él dice, aun cuando los sentimientos son contrarios, ¿verdad? Entonces, esta debe ser una obediencia amorosa, una obediencia atenta, meticulosa, debe ser alguien que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y esta obediencia amorosa, atenta y meticulosa hará en la iglesia que los engañadores y que los anticristos no pasen desapercibidos y que causen el menor daño posible. Siempre van a causar daño, están ahí para eso, pero también son un instrumento que Dios usa, así como un día Dios trajo a Nabucodonosor para juzgar a su pueblo y a otros también. De la misma forma, Dios también usa estos instrumentos para podar, como labrador que es, su viña, y sacar aquello que no da fruto, limpiar su iglesia, y cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, causan el menor daño posible. O sea, por medio de la verdad dejada por nuestro Padre amoroso, como veíamos, un Padre amoroso siempre trata de anticipar lo que va a pasar, lo que sus hijos van a pasar, y le enseña para que cuando llegue el momento sepan cómo actuar, sepan cómo reaccionar. Entonces, por medio de esta verdad dejada por nuestro Padre, nosotros sabemos cómo Dios quiere que nos conduzcamos, dándole la gloria, aún en los momentos difíciles. O sea, cuando vienen los momentos en que el carácter de Cristo se debe manifestar,
Bueno, ¿cómo se manifiesta el carácter de Cristo? Bueno, esos son los momentos que Dios nos da para que le demos la gloria haciendo su voluntad. Por eso Él nos dice, bueno, estas cosas van a venir y cuando vengan, compórtense de esta manera. Entonces Él nos da la instrucción para que en ese momento nosotros mostremos el carácter de Cristo y entonces Él reciba la gloria por todo lo que hace. Entonces Él nos deja las instrucciones para que nos conduzcamos en los momentos difíciles, en esos momentos adversos, que no solamente vienen, sino que fueron dispuestos por Dios, en su soberanía, en su providencia, para que nosotros demos buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía, haciendo la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, debemos examinarnos a la luz de la verdad y solo a la luz de ella. Recuerden que también vimos que no es juicioso medirnos a nosotros con nosotros mismos, ni tampoco compararnos entre nosotros, entre los hermanos, entre los hombres. No es una comparación sabia, no es sano. Siempre el examen debe ser a la luz de la palabra, y solamente a la luz de ella, para que sea la palabra la que desnude las intenciones de nuestro corazón. Es un atributo de la palabra, que es una espada de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, quedamos desnudos ante aquel a quien todos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Entonces, debe ser a la luz de la verdad ese examen, debemos mirar por nosotros mismos, porque, hermanos, es imposible que no vengan los tropiezos. Pero recuerde el pasaje que estuvimos viendo en Lucas, y seguiremos hoy con la ayuda de Dios. Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Cuando Dios dice hay, ¿verdad? Lamentándose por la maldad de una persona y por lo que le va a acontecer, por lo que viene atrás de alguien que hace esto y persiste en esta actitud sin arrepentimiento, obstinado y sigue haciendo lo malo. Entonces Dios dice, ay de esta persona por quien vienen los tropiezos. Hermanos, debemos decidir, juzgarnos a nosotros mismos, no ser de tropiezo. ¿Y cómo hacerlo? Hermanos, lo que Dios nos enseña es, con amor, resolver los conflictos como Dios manda. Como Dios manda. Las cosas deben ser arregladas hablando en el amor de Cristo y con la verdad de Cristo. Siempre. No hay nada que en Cristo nosotros no podamos hablar, no podamos solucionar, no podamos arreglar, no podamos perdonar. Siempre con la obra de Cristo mediante, nosotros debemos decidir no ser de tropiezo y entonces poner por obra el amor a Dios para resolver los conflictos, haciendo lo que Dios manda, y tratar lo que creemos que es una ofensa, y digo lo que creemos porque ya sabemos que esto depende del ofendido. El ofendido tiene que ir, cree que lo ofendió, puede ir a hablar y encontrarse con que fue un malentendido, con que no era así, y entonces está solucionado, o puede encontrarse con que sí, era una ofensa real. Entonces, debemos tratar lo que creemos que es una ofensa para poder presentarnos ante Dios como una ofrenda viva y perdonar a nuestros hermanos como nosotros fuimos perdonados por Dios. Eso es fundamental. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el límite para esto? ¿Cuál es el límite en el cual uno dice, bueno, basta, hasta acá te perdono? Hay un límite. Bueno, eso es lo que queremos ver hoy. Vuelvo a leer nuestro texto clave. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hoy veremos, con la ayuda de Dios, la cuarta parte de la verdad desnuda, el rencor del corazón. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a amarlo en toda circunstancia, como Él nos ama a nosotros también en toda circunstancia. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador, queremos darte muchas gracias por la obra de Cristo, que es perfecta, que no cambia, y que hizo todo lo suficiente para reconciliarnos contigo. Y gracias, Padre, porque aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Tú nos sostienes para que no quedemos caídos, y nos guardas para que no nos extraviemos en el camino de santidad, sino que como un Padre amoroso nos corriges y nos vuelves a traer al camino una y otra vez, porque sin santidad nadie te verá, Señor.
y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves y actuar en toda circunstancia, en todo momento, con amor a ti y por amor a ti, haciendo tu voluntad, aprovechando cada circunstancia, cada situación que nos toca enfrentar en tu providencia, como una oportunidad para darte la gloria, para gozarnos en la obra de Cristo, a pesar del dolor que las cosas nos causan, que nos causan, a pesar de las tristezas, que podamos gozarnos siempre en ti, una y otra vez, Señor, y darte la gloria en cada momento, porque para eso estamos aquí, para anunciar tus virtudes. Padre, te ruego que edifiques a tu iglesia, te ruego que salves a los que no te conocen, derrama tu gracia, Señor, y te pido que me des sabiduría de lo alto para honrarte en este tiempo, enseñando tu palabra fielmente, Señor, como a ti te agrada, que sea tu mensaje, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Les decía en el último mensaje que el perdón es un servicio a Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Es algo que nos enseña claramente la Escritura. Nosotros somos siervos de Dios. La vida del cristiano, mis hermanos, es una vida de completa obediencia a Dios, así como lo escuchan. O sea, nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios para obedecer a Dios completamente. Como se dice habitualmente cuando hay algo que implica todo el tiempo de la vida, 24 por 7 por 365. 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nosotros estamos aquí para obedecer a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, andar en temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, ya no andar según nuestra concupiscencia en ningún área de la vida, en ningún momento de la vida. Porque si andamos por nuestra concupiscencia, estamos andando en aquellas cosas por las cuales Cristo tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario. Y andar en nuestra propia concupiscencia, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia forma o antigua forma de hacer las cosas o de resolver las cosas, es decir, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que seguimos bajo la esclavitud de ese pecado y nos seguimos sometiendo voluntariamente a ese pecado. O sea, estamos negando que la obra de Cristo haya terminado con el poder y el dominio del pecado. Hermanos, en nuestra vida no es una elección servir o no a Dios. A veces mal se dice en muchas iglesias, cuando una persona conoce al Señor, se le dice, bueno, hay que ver si vas a servir al Señor. No, nunca ha sido una elección de servir o no, Él es el Señor. Y te salva para ser tu Señor, porque Él es el Señor. Entonces cuando te salva te quita el velo para que veas que Él es el Señor. Y siempre repito el pasaje de Saulo camino a Damasco, cuando se aparece el Señor. Él no sabía delante de quién estaba, pero sí sabía que estaba delante del Señor. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, te da cosas contra el aguijón, y le dice otras palabras también. Pero lo próximo que dice Saulo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ok, sé que es el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el Señor. Muy bien, Señor. Vos mandás, yo hago. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el trato que nosotros tenemos con Dios. Para eso nos salvó. No depende de si puedo servir a Dios o no puedo servir a Dios. No. La Biblia no concibe tal cosa como que una persona sea salvada y que no sirva a Dios. No concibe. El problema es el concepto que nosotros tenemos del servicio a Dios. El concepto que tenemos es que uno solamente puede servir a Dios si es pastor, si es esposa de pastor, si es misionero, si es evangelista, o si tiene algún ministerio en la iglesia, entonces puede servir a Dios. Y si no, es una planta. Eso ha sido enseñado por un mal evangelio, que no enseña eso, y que trata de hacer como dos castas diferentes, ¿no? Una casta de siervos del Señor y otros que están ahí para rellenar, ¿no? Y atrás de eso viene un montón de mentiras. Bueno, el don que te dio a vos, que no podés hacer nada, es la plata. Entonces, no te preocupes, vos da plata y estás sirviendo. Hermanos, eso es algo totalmente alejado de la verdad y del Evangelio. Nosotros fuimos salvados para ser siervos de Dios. No depende de si quiero o no. No, hermanos, no es así. Fuimos comprados por precio
y no somos nuestros. Por tanto, mis hermanos, debemos glorificar a Dios en cuerpo y espíritu, en todo lo que somos y en todo lo que tenemos, porque el texto nos dice, 1 Corintios 6, porque tanto cuerpo y espíritu son de Él, somos de Él. Dios dijo, voy a comprar a Leonardo, y así a todos los millares de escogidos antes de la fundación del mundo, a los cuales llamó por el Evangelio. Dijo, lo voy a comprar, lo voy a redimir para mí. Redimir significa volver a comprar para sí. Nosotros estábamos vendidos al pecado. Y Dios nos redimió de la condenación que venía sobre nosotros, de parte de Él, por el pecado, volcando esa condenación sobre Jesucristo. Hizo justicia por nosotros en Cristo, ajustició a su Hijo en la cruz del Calvario, y al precio de la vida de su Hijo, un valor infinito, pagó nuestra deuda infinita con Dios, pagó nuestra ofensa infinita con Dios, ese pecado fue sepultado juntamente con Él, y cuando Él resucitó una nueva vida, lo hizo para justificarnos, para que esa justicia de Él, que hoy es exaltada a la diestra de Dios, sea nuestra vestimenta de aquí en más. Y la justicia de Cristo, ¿cuál es la justicia de Cristo? Él obedeció siempre al Padre, hizo siempre la voluntad de Dios, hizo siempre lo que le agrada al Padre. Una justicia verdadera, una justicia práctica. Y Dios nos salvó para que nosotros sirvamos a la justicia, como lo explica Pablo, inspirado por Dios, en Romanos capítulo 6. Acompáñenme por un momento a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a leer unos versículos ahí para pensar en este concepto y cómo se relaciona con lo que estamos estudiando en nuestro pasaje. Desde el versículo 16 de Romanos 6 dice así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Y cuando habla de libertados del pecado, está hablando de cómo fuimos librados del poder, de ese dominio tirano del pecado. ¿Sí? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fuimos libertados del pecado, se nos quitó la opresión del pecado, la obligación de servirle, ¿para qué? Para ser libres de servir a la justicia. Algo que por la corrupción del pecado no podíamos hacer. Cristo llevó ese pecado para que ahora nosotros, librados de ese poder y dominio del pecado, ahora podamos hacer aquello para lo que fuimos creados, la voluntad de Dios, darle la gloria, ¿verdad? Entonces Cristo nos hace una nueva criatura, Dios nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús para buenas obras, para servir a la justicia, las cuales Él preparado antemano para que anduviésemos en ella. Entonces dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, otra vez habla en tiempo pasado, erais esclavos del pecado, ¿verdad? En otro tiempo erais. Dice, bueno, en otro tiempo presentasteis vuestros miembros, todo vuestro ser, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Con la misma pasión que antes servimos a la iniquidad y a la inmundicia, hoy debemos presentar todo nuestro ser para servir a la justicia, para servir a Dios. Él es el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es su justicia la que es exaltada. Y nosotros fuimos salvados para servir a esa justicia. ¿Por qué? Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Nadie les iba a pedir que hagan lo que era justo porque el hombre estaba totalmente incapacitado por la corrupción del pecado para servir a la justicia. Entonces eran libres de la justicia, en el sentido de que no podían hacer lo que era justo, ¿verdad? Entonces erais esclavos. Pero, dice el texto, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Uno se avergüenza de su pecado pasado, porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto había? Íbamos directo a la condenación, sirviendo a la inmundicia, a la justicia y a la iniquidad y a la injusticia, íbamos directo a la condenación. Ese era el fruto de esas obras, obras de muerte,
Entonces uno se avergüenza de la forma en que vivió, se avergüenza. El pecado ha sido confesado, uno se ha arrepentido, ha sido perdonado, pero aún nos dura la vergüenza por lo que hacíamos antes. Y espero que así sea, porque si no se puede convertir en jactancia. Pero uno se avergüenza y dice, ahora se avergonzáis. ¿Por qué? Porque el fin de ellas es muerte. No sirvió de nada. Es una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, como dice Primera de Pedro. Más ahora, dice el 22, o pero ahora en contraposición, que habéis sido libertados del pecado y hechos, fueron hechos, dice, y hechos, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto de aquellas cosas era la muerte. El fruto de estas cosas, de servir, como dice acá, hechos siervos de Dios, el fruto de ser siervos de Dios es la santificación. Nosotros somos santificados en Cristo Jesús, fuimos apartados por Dios de este mundo con un propósito específico, de ser su pueblo, de anunciar sus virtudes, de ser sus siervos, de ser los que le van a dar la gloria. Es el propósito específico. Por eso fuimos separados de Dios, por esa obra de gracia que Él hace, somos separados de toda la masa que va a la condenación para ser siervos de Dios y manifestar la justicia de Dios. Entonces el fruto de servir a Dios es la santificación, es crecer en santidad cada día. Ese es el punto. Y como fin, la vida eterna. Y cuando esta vida se termine, lo que sigue es la vida eterna, porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros somos siervos de Dios. Como dije antes, librados del poder del pecado, de ese dominio tirano del pecado, hechos siervos de la justicia, hechos siervos de la justicia por Dios, sirviendo con todo el ser y con toda nuestra fuerza y con todo lo que tenemos a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Mortificando el pecado y siendo santificados en su verdad. Su palabra es verdad, siendo santificados en su palabra, o sea, en su voluntad. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Es la verdad de Dios la que transforma nuestra vida completamente y la que nos santifica, la que nos limpia día a día. ¿Nos limpia por qué? Porque la reacción natural de uno es hacer la maldad, pero la palabra nos enseña otra cosa, entonces nos va limpiando de esa maldad. Y lo mismo pasa en la comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque la obra de Cristo en cada uno de nosotros hace que esa confrontación constante con el pecado, amorosa, esa reprensión entre hermanos, nos vaya limpiando. La comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, nos va limpiando por la vida de Cristo, que se va manifestando en nosotros de toda maldad. Entonces somos siervos de Dios, hermano. Y como siervos de Dios, somos administradores de la gracia recibida. El amor que hemos recibido de parte de Dios, la paz que hemos recibido de parte de Dios y el perdón que hemos recibido de parte de Dios son gracia recibida de parte de Dios. Es la gracia de Dios derramada en nosotros. Nosotros servimos a Dios obedeciendo sus mandamientos y ministrando la multiforme gracia de Dios que hemos recibido, como dice 1 de Pedro 4:10. Entonces Dios nos pone a nosotros como sus mayordomos, sus administradores, de lo que Él puso en nosotros. Él repartió a cada uno la gracia según Él quiso, soberanamente, pero hay algo común que nos dio a todos. Y nosotros debemos ministrar esta gracia que recibimos de Dios a nuestros hermanos. Por ejemplo, el amor mutuo es un servicio a Dios. Es una gracia ministrada, porque nosotros no teníamos amor, recibimos el amor por pura gracia. Y ese aspecto de la gracia de Dios hoy es algo que todos los hijos de Dios hemos recibido para ministrarlo unos a otros. Nadie puede decir que no tiene amor para dar, porque si dice que no tiene amor para dar es porque no ha conocido a Dios. Un hijo de Dios no puede decir eso. No puede decir no puedo amar a fulano, a mengano, a sultán, porque no depende de lo que Él puede hacer, depende del amor de Dios que Él derramó en nuestro corazón. Entonces somos administradores de esa gracia en el amor mutuo, unos a otros. Cuando digo mutuo estoy hablando de unos a otros. En la edificación mutua, eso es una gracia, que nos podamos edificar mutuamente, llevándonos a Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes.
buscar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Por ejemplo, la pacificación mutua. El hecho de ser pacificadores y buscar la paz constantemente, mutuamente entre nosotros. No el pleito, no la contienda, no la discordia, no la división. No a ver quién tiene razón, quién gana. No, buscar continuamente la paz por la obra de Cristo. Estamos ministrando la gracia de Dios. Ministrando la gracia de Dios. El perdón mutuo es otra forma de ministrar, de servir a Dios con la gracia que Él derramó a nosotros. El perdón es una gracia que nosotros recibimos. Y esa gracia tenemos que administrarla para ministrarla a nuestros hermanos. Tenemos que servirlos a ellos por medio de esto. La restauración mutua, lo mismo. La oración mutua unos por otros. Nosotros recibimos el camino para orar al Padre por medio de la obra de Cristo. O sea, es una gracia que recibimos poder orar a Dios. Y es algo que debemos ministrarnos mutuamente también, orando mutuamente. La confirmación mutua del amor unos con otros, cuando uno se ocupa con espíritu de mansedumbre y espiritualmente de restaurar al otro. Son gracias que Dios nos derramó a todos sus hijos. A todos sus hijos. No es que le dio esta gracia al pastor y a los demás, no. O se la dio a tal hermano que tiene tal... No. Es algo que Dios derramó en todos nosotros, en todos sus hijos. Es una responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo, de todos los hijos de Dios que son siervos de Dios. ¿Para qué? Para que nos ministremos mutuamente a Cristo. Para que nos ministremos mutuamente a Cristo. Porque cuando yo estoy amando a mi hermano, cuando yo estoy edificando a mi hermano, cuando estoy siendo pacificador con mi hermano, cuando estoy perdonando a mi hermano, cuando estoy restaurando a mi hermano, orando por mi hermano, cuando estoy confirmando el amor para con mi hermano, lo que yo estoy haciendo es ministrar a Cristo a mi hermano. Porque Él es la manifestación de la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. Entonces yo estoy ministrando a Cristo a mi hermano, a través de esas acciones de amor para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, no son dones particulares o especiales que uno tiene que recibir. Es la multiforme gracia de Dios en todos sus hijos. En todos sus hijos, como Pedro bien dice en 1 de Pedro 4. Hermanos, el amor, la edificación, la paz, el perdón y todas las cosas que he mencionado, y muchas más aún, no son naturales en los hombres. No es natural. Cuando hablo de hombres, hablo de hombre y mujer, ¿no? Hablo del hombre como creación de Dios. No es natural en nosotros. Estas cosas no son naturales. De hecho, cuando Cristo dice, bueno, como hacen los que no conocen a Dios, saludan a los que los saludan, aman a los que los aman, etc. Eso es lo natural en los hombres. La conveniencia, lo que a uno le agrada, lo que a uno le gusta, lo que a uno le hace bien, ¿verdad? Eso es lo natural en los hombres. Pero en nosotros no es natural el hecho de amar al otro, el hecho de perdonarlo, de ayudarlo, de restaurarlo. No es natural, no es algo que nos sale naturalmente. Por eso, mis hermanos, cuando hay algo que no sale natural, el Señor lo expresa en mandamientos a sus siervos. Lo expresa como mandamientos a los siervos, porque somos siervos y estamos para obedecer. Entonces, nuestro Señor nos deja sus mandamientos para que le demos la gloria. Por eso los siervos, mis hermanos, no actúan por sentimientos o emociones. No, porque como dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros somos siervos de la justicia. Y si actuamos en nuestra emoción, en lo que es la ira, cosas que, por ejemplo, tanto Efesios, Colosenses, cuando hablan de la nueva vida en Cristo, de la vestimenta de Cristo, dice, estas cosas se tienen que despojar ustedes. De la ira, del enojo, de la maledicencia, de la amargura, se tienen que sacar estas cosas encima. Como si fuera ropa vieja, se la tienen que sacar y vestirse como escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque no obran la justicia de Dios. No obran, no van a hacer lo que es justo delante de Dios. No van a hacer la voluntad de Dios. Entonces los siervos de Dios no pueden manejarse por sentimientos o emociones. Porque un día se levantan con el pie derecho, con el pie izquierdo, porque un día se sienten bien, un día se sienten mal, un día están sonrientes, otro día te miran mal, te tratan mal, te hablan mal. No, hermano, nosotros estamos, como dijimos antes, para obedecer a Dios, 24/7 por 365. Todo el tiempo, en toda situación, en toda circunstancia. Nunca separe su vida como, bueno, esto es la vida normal
y esto es mi vida espiritual. No, no haga eso jamás. Jamás. Nosotros tenemos una sola vida y está escondida con Cristo en Dios, nada más. Y esa es la vida que le tenemos que dar a Dios, sirviéndole totalmente. Los siervos, cuando actúan, no actúan ni por sentimientos ni por emociones. Los siervos actúan en obediencia a Dios, a la verdad, a su palabra, a sus mandamientos. Así es como sirven a su Señor, así es como honran a su Señor, así es como aman a su Señor, así es como traen gloria a su Señor, así es como traen fruto a su Señor. De esa manera, obedeciendo, igual que Cristo. Entonces después otro dice, pero pará, ¿de dónde salió ese amor en este? ¿De dónde este ama así? ¿De dónde salió esa paz, esa benignidad, esa misericordia, esa compasión, ese perdón que esta persona muestra? ¿De dónde salió? Y la respuesta es de su Señor. Eso no es de Él. Cuando nosotros damos gloria a Dios, no son simples palabras, Señor, gloria, gloria a ti. No, hermano. Manifestamos el carácter de Dios. Mostramos el carácter de Dios en la forma de conducirnos, en lo que hacemos. Eso es darle la gloria a Dios. Lo demás, como diría alguien, es pura cháchara. O sea, pura palabrería. ¿No? El amor se muestra con acciones. Entonces, cuando se hacen esas acciones, es Jesucristo haciendo en nosotros lo que es agradable delante del Padre. A Él sea la gloria. Por eso dice, ¿de dónde salió todo esto en esta persona? De su Señor. De su Señor. Gloria a Dios. La gloria es para Él. ¿Por qué? Porque el siervo solo cumplía órdenes. Su Señor le mandó a conducirse así. Su Señor le mandó a hacer las cosas así. No está buscando su propia gloria. Porque el buscar la propia gloria no es gloria. Está buscando la gloria de su Señor. Entonces cuando lo hace, dicen, ah, hermano, qué bien lo tuyo. No, no, no. Den gracias al Señor por todo. Porque es Él el que lo hace. Yo solo cumplía órdenes. Y pude cumplir con las órdenes por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Él se opuso a mi carne y me fortaleció y me dio la gracia suficiente para hacer lo que es agradable. Solo cumplía órdenes. Yo no soy así naturalmente. Así es mi Señor. Mi Señor es así. Ven a Él. ¿Quieres ser como Él? Ven a Él. ¿Quieres disfrutar de este amor, de esta paz, de esta benignidad, de esta misericordia, de esta compasión? ¿Quieres vivir así? Ven a Él. Porque Él es así. Y si Él te adopta como su hijo, vas a ser como Él. Ven a Él. Deja ya el pecado, deja la maldad y ven a Cristo. Él dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre le trae, Él lo va a resucitar en el día postrero. Si vienes a Cristo, Él te va a derramar su amor en tu corazón y entonces vas a poder vivir para Él. Y vas a poder gozarte en Él y vas a poder disfrutar de Él y vas a poder disfrutar de la verdad. La verdad te va a santificar, te va a limpiar, te va a cambiar, te va a transformar y te va a hacer andar como una nueva criatura en Cristo, en esas buenas obras, para la gloria de su nombre. Hermanos, esto es tomar lo que Él puso en nuestras manos y negociarlo, buscando ganancias, pero no para nosotros, sino para el Señor, buscando gloria para Él hasta que Él venga. Y ese día cuando Él venga y haga cuentas con nosotros, vengamos y le digamos, bueno Señor, esto es lo que me diste y esto es lo que gané. Bien hecho, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Pero a la vez también es un gozo, un deleite. Es un amor. Servir a Dios. Porque el amor de Cristo, mis hermanos, es el que nos constriñe. O sea, no es que estamos siendo obligados, pero sí constreñidos. No es que me están forzando, sino que cuando veo la magnitud de la obra de Cristo, yo digo, lo menos que puedo hacer es darle mi vida. Vivió y murió por mí. Resucitó, me salvó. Tengo esperanza eterna. Lo menos que puedo hacer es darle mi vida. El amor de Cristo nos constriñe, ya que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que Él vino a hacer. Él vino a servir, a dar su vida. Y ese es el ejemplo de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz
que Él nos ha dejado. Y ese ejemplo, mis hermanos, debe ser el horizonte de nuestras almas, y nosotros tenemos que ser imitadores de Él, dando nuestras vidas por los demás, dando nuestras vidas por los hermanos, como dice 1 Juan 3:16, sin egoísmos, sin rencores. Por eso dice el texto, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Como dice en 2 Juan y como dice en Lucas 17. Acompáñenme ahí una vez más. Lucas 17. Leo de vuelta los primeros 3 versículos. Dice así, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Entonces vemos a Cristo dándole enseñanza y diciendo, miren, ustedes fíjense, no se pongan a juzgar a los demás. Fíjense ustedes que no sean de tropiezo, ¿verdad? Entonces da las instrucciones. Ustedes miren porque hay una advertencia fuerte para el que es de tropiezo para sus hermanos y para el que persiste así. Entonces dice, ustedes miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, dice el texto, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Entonces, en primer lugar, en condicional dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Fíjense que dijimos los mandamientos los da porque no es natural en nosotros. Peca contra nosotros, sí, bueno, no sé, cuando se me pase le hablo, en algún momento lo arreglaré, cuando se dé la oportunidad lo voy a arreglar. Bueno, ya, si él es feliz así, que vaya así. No vale la pena hablar, ¿para qué? Si esta persona es así, y está hablando de un hermano, ¿no? Porque el texto habla de un hermano. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Es un mandamiento. O sea que si yo no voy a reprender al hermano, yo estoy desobedeciendo a Dios. O sea que yo estoy pecando contra Dios si no hago lo que Dios me está mandando. Es fundamental que entendamos esto, mis hermanos. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y si Dios da un mandamiento, es para que su iglesia se conduzca de esa manera. Dios sabe por qué lo hace. Lo sabe mejor que nosotros. Si tú eres el ofendido, como vimos en el mensaje anterior, el que toma la iniciativa es el ofendido, así como Dios tomó la iniciativa con nosotros. Él era el ofendido acá por nuestro pecado. Y no somos nosotros los que lo fuimos a buscar a Él, es Él el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Él el que tomó la iniciativa antes de la fundación del mundo, inmolando al Cordero. Es Él el que vino y anunció las buenas nuevas de paz, para que nosotros pongamos los ojos en Cristo. Es Él. Todo esto proviene de Dios, vimos en 2 Corintios 5. Entonces, si tú eres el ofendido, al igual que Dios, así como Él tomó la iniciativa, y en base al sacrificio de Cristo, porque Él también toma la iniciativa en base al sacrificio de Cristo, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Pero qué me salté? Dice, estaba reconciliando consigo al mundo, pero en Cristo, en base al sacrificio de Cristo. Y entre hermanos, nosotros tenemos que hacer esto en base al sacrificio de Cristo, en base a la obra de nuestro Señor. Ir y arreglar el asunto, ir y hacer la paz. Ahora es lo mismo que dice, por ejemplo, el Señor enseña en Mateo 18. Lo mismo que enseña en Mateo 5. Lo vimos en Mateo 5 en los últimos 2 mensajes. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si vos te acordás que él te hizo algo, dejá tu ofrenda y andá a arreglar las cosas. Mateo 18 dice lo mismo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Verdad? Andá y tratalo a solas con tu hermano. Eso es fundamental. Y es un mandamiento, no es una opción. No es una sugerencia. Es la forma en que la iglesia de Cristo tiene que actuar por amor a Dios. Entonces, cuando uno hace eso, lo que dice Jesús, en segundo lugar, es, si se arrepintiere, perdónale. Entonces vos vas y hacés lo que tenés que hacer. Y si te oyere, dice Mateo 18, has ganado a tu hermano. Acá dice, si se arrepintiere, perdónale. Si se arrepintiere, perdónale. Ahora, perdónale. Es un mandamiento también. No es una sugerencia. Dios nos está mandando a perdonar. Ahora esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Por eso decíamos que cuando uno va, y en base al sacrificio de Cristo,
Uno tiene que ir a hablar, pero no enojado. No, ya tiene que haber perdonado en su corazón. Tiene que ir sin rencor, sin ira, sin enojo. No viene a enseñarle, como decimos siempre, cuántos pares son tres botas. No viene a hacer eso. No. Viene a pacificar. Viene a arreglar las cosas con su hermano. Viene a amar al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Uno no puede ir a maltratar al hermano en el nombre del Señor Jesús. Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Uno no puede ir a maltratar al hermano haciéndolo de corazón para el Señor. Eso es una mentira. No tiene nada que ver con la verdad. Uno no va a juzgar al otro. Entonces uno ya perdonó en su corazón, en base al sacrificio de Cristo, y va. Y el texto dice bien claro, el Señor Jesucristo enseña bien claro. Si se arrepintiere, perdónale. Ahora, hermanos, es fundamental para que el perdón se haga manifiesto y para que haya restauración, que el ofensor se arrepienta de su pecado. Vimos las opciones en el mensaje pasado. Si uno va y le dice, no, mirá, fue un malentendido. Listo, se soluciona ahí. No, fue un malentendido, yo entendí mal, gracias por aclarármelo, perdonadme, hermano, está todo bien, listo. Está la segunda opción que dice, sí, la verdad que yo lo hice y ahora me doy cuenta que estuve mal, te pido que me perdones. Perdoname, la verdad que estaba dolido con esto, perdoname por lo que hice. Bien, perdónale. Y la tercera opción es que diga, sí, yo sé que está mal, pero bueno, viste, las cosas son así, mejor así, Dios sabe por qué, bla, 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 pum, da media vuelta y se va. Bueno. Entonces esas son las cosas que pueden pasar en cualquier situación. Ahora, si el ofensor, uno va porque el otro lo ofendió, entonces va a hablar con el ofensor. Si el ofensor no manifiesta arrepentimiento, si no manifiesta arrepentimiento, tristeza, pesar por su pecado, temor a Dios por su ofensa, a ver, le están diciendo, mirá, pisoteaste la sangre de Cristo. Si eso no le duele, si está insensibilizado y se obstina en su posición, aún sabiendo que está mal, y no estoy inventando, hermanos, ¿eh? Algunos dicen, sí, yo sé que está mal, pero bueno, ¿qué querías que hiciera? Las cosas son así, bueno, ya está, listo, ya está, no quiero saber nada con el tema, pero esperá, y por otro lado decís que sos cristiano, decís que sos un hijo de Dios, decís, sí, yo con Dios estoy bien, pero eso, ya está, ya pasó. No, no pasó. No pasó. Entonces, si la persona se obstina así, nosotros no podemos tratar la situación como si nada hubiera pasado. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque yo digo, hay que ir habiendo perdonado en el corazón. Eso quiere decir que uno va sin rencor y va con compasión, con misericordia. No viene a justiciar a nadie. Porque primero ya sabemos que todo está en las manos de Dios. Entonces, no nos toca a nosotros hacer de jueces ni condenar al otro. Entonces uno viene con un corazón recto delante de Dios. Ese es el punto. Y viene con esa compasión y misericordia que viene de parte de Dios por la obra de Cristo. Pero, de ninguna manera, si el otro no se arrepiente, tiene que hacer como si nada hubiera pasado. Bueno, y bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Sí, pero dice que es un hermano. Sí, pero bueno, que es así. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a seguir adelante. ¿Usted está seguro que quiere hacer eso? Porque automáticamente cuando hace eso, se está poniendo en enemistad con Dios. Usted le está diciendo a Dios en la cara, a mí no me importa que alguien pisotee tu sangre. No me importa que alguien pisotee a Cristo. No me importa. No me importa que sea, que esté ofendiéndote y que decida seguir ofendiéndote. Eso es lo que uno hace. Le dice a Dios, mira, no me importa. Entendamos bien, hermano, que no haya rencor en el corazón al tratarlo, no significa que seremos cómplices de la ofensa y el maltrato a la sangre de Cristo que esa persona está cometiendo. Entonces, por amor a Dios, se deben seguir los pasos bíblicos, los pasos establecidos por el Señor. Las cosas no se hacen como esta iglesia dice, o como tal pastor dice, o tal. No, las cosas se hacen como la palabra enseña.
Entonces la palabra dice, esto hay que hacerlo así. Dios dijo, mirá, tenés que hacer así. Este es el proceso. Y hermanos, estos pasos establecidos por el Señor, la obediencia a estos pasos bíblicos, a estos mandamientos del Señor, eso es maravilloso porque el Señor establece estos pasos bíblicos, los establece como mandamientos, no como opciones. No es que le dice, bueno, analicen la situación y vean cómo es mejor proceder. No, hagan esto, dice. El Señor le dice a nosotros, sus siervos, ¿sí? A nosotros, a todo el cuerpo de Cristo, a la iglesia, a sus hijos, a los redimidos por su sangre, le dice a sus siervos, ustedes tienen que hacer esto. Señor, pasó esto, danos sabiduría. Sí, ahí la palabra dice, andá y hacé esto. Esto es lo que tenés que hacer. Ahí está mi sabiduría. Vayan y háganlo. Entonces la obediencia a estos pasos bíblicos, a estos mandamientos del Señor, son los que van a restaurar al hermano o van a desenmascarar al hipócrita. Le van a terminar sacando la careta al engañador, al anticristo. Lo van a poner en evidencia, porque no se arrepiente, porque no quiere oír la verdad, porque no quiere hacer lo que Dios manda. Si no oyen y siguen obstinados, entonces siguiendo los pasos bíblicos van a ser tenidos por gentiles y publicanos. Y hermanos, no quiero ir al pasaje completo ahora. Si lo desean y ver en mayor detalle, hay una serie sobre la resolución de conflictos bíblicos, cómo resolver los conflictos bíblicamente, y hay dos mensajes que es el método de Dios, la forma que Dios estableció para resolver los conflictos. Y ahí va a encontrar estos pasajes en mayor detalle, lo que es Mateo 18. Pero dice, anda a hablar con el hermano, si te oyere ganaste al hermano. Si no, anda a buscar los testigos. Recuerda, testigos neutrales que no saben lo que está pasando. No personas que usted va y le dice, no, vení, no sabes lo que me hizo fulano, vení, porque juntos lo vamos a destruir. No, no es así. Hermano, mira, tengo que hablar con otro hermano, ¿me puedes acompañar? ¿Me puedes acompañar? Y ahí va. Entonces busca dos personas de buen testimonio, que sean espirituales, o sea, que piensen con la palabra, para llevarlos de testigo y que escuchen la conversación nada más, y que se enteren de lo que pasa en ese momento. Si el ofensor oye a los testigos, has ganado a tu hermano. Pero si no los oye, ahora con testigos hay que llevarlo delante de la iglesia. Y si lo lleva delante de la iglesia, si es que quiere venir, a veces ni siquiera quieren venir, pero si vienen delante de la iglesia, entonces con los testigos se expone el caso, a veces son cosas públicas, se expone el caso, ¿verdad? Y la iglesia, si la persona no se arrepiente, Dios le dice, le manda, dice, tenle por gentil y publicano. No es que dice, bueno, fíjate cómo se porta ahí. No, es un mandamiento. Es algo son instrucciones para seguir, para obedecer como siervos. Nada más. No es que uno está enojado con la persona, ensañado con la persona, no. Ya hablé de eso, hay que venir con un corazón recto delante del Señor, misericordioso y compasivo, dispuesto a restaurar. Pero no podemos ser cómplices de la obstinación en el pecado. Es importante, mis hermanos, destacar en este texto que el arrepentimiento, el cambio total de actitud del ofensor, el arrepentimiento es un giro de 180 grados. Se tiene que dar vuelta completamente a lo que estaba haciendo. Eso, la persona cuando dice, reconoce su ofensa y dice, estoy arrepentido, te pido perdón, es suficiente. Es suficiente. El cambio total de actitud del ofensor para con Dios y para con el hermano que lo está confrontando, amorosamente, bueno, Cristo lo destaca en este pasaje como una condición para el perdón, porque dice el texto, y si se arrepintiere, perdónale, es condicional, ese sí, es totalmente condicional, y si se arrepintiere, y si no se arrepiente, bueno, seguí los pasos bíblicos, y si sigue sin arrepentirse, delante de la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y así como la iglesia lo ató un día, diciendo, este es un hijo de Dios y damos testimonio por él, ahora la iglesia lo desata y le dice, Señor, está en tus manos. Si es un hijo tuyo, ocúpate vos. Y si no, hay un día determinado para que te ocupes de él. Se trata de eso. No es un juicio, no es una condenación, no es un maltrato, es una obra de amor. De amor a Dios y de amor a la iglesia, de amor a los hermanos, de amor a Cristo, de amor al nombre de Dios, que está siendo mancillado por personas con esta actitud. Ahora, si la persona se obstina contra la verdad de Dios
y trata de detener con injusticia la verdad y no actúa como Dios manda, esa persona es un idólatra. Como ya hemos visto, 1 Samuel 15, la obstinación es como ídolos e idolatría. Esa persona es un idólatra. Y el que le recibe, como dice también a nuestra epístola en 2 de Juan, ya vamos a llegar a ese texto, pero fíjense lo que dice 2 de Juan, el versículo 11. Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando una persona actúa así, y usted frescamente le dice, bueno, ya está, ya pasó, no pasa nada, o sea, odias a la iglesia, odias a los hermanos, odias a Cristo, no arreglás ningún asunto como Dios manda, estás en franca desobediencia a Dios, pero vení a mi casa que no pasa nada, vamos a comer juntos. El que le dice eso participa de sus malas obras, y eso significa, está en pecado delante de Dios. Ahora, ¿es así con todas las personas? No, así es con los que a sí mismos se llaman hermanos. Así es con los que a sí mismos se llaman hermanos. No estamos hablando del mundo, estamos hablando en un contexto de iglesia, con los que se dicen ser hermanos. Y con los que, aún a pesar de esta actitud, dice yo sigo siendo un hermano, ahora me voy a otro lado, me congrego en otro lado, porque acá los amo a todos, pero no los puedo ni ver. ¿Verdad? Esa persona se sigue llamando hermano. Y Pablo dice en 1 Corintios 5, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, la obstinación es idolatría, o idólatra o maldiciente, la murmuración es maledicencia también, o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. No tenga comunión con esa persona. Háblele, salúdelo, y cada vez que lo vea, dígale, hermano, ¿cuándo vas a arreglar tus cosas con el Señor? No puedes vivir así. O no, yo estoy bien con el Señor, y me estoy congregando en tal lugar. Acá fuiste de tropiezo, causaste dolor, causaste daño, trataste mal a los hermanos, hablaste mal de los hermanos, murmuraste contra la iglesia, hablaste mal del pastor, de los hermanos, de lo que se enseña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y vos decís que estás bien con Dios? Y si usted se lo permite y le dice, vení, sentate, no pasa nada, sentate acá a comer, no importa que seas así. Usted está participando de las malas obras. Y tiene que saberlo. Tiene que saberlo porque es lo que la palabra dice. Si usted le brinda su comunión a alguien así, usted le está diciendo a Dios, le está diciendo a Dios, no me importa lo que vos decís, no me importa tu palabra. Importan mis sentimientos. Yo quiero a esta persona, yo quiero tanto a esta persona. Tantos años juntos. Si no me importa lo que vos hiciste por mí. No me importa que diste tu vida y que me diste esperanza eterna. Me importa esta persona. Esta relación terrenal y pasajera con esta persona que se está confesando como un enemigo de la cruz de Cristo. Oh sí, dice que va a otra iglesia, pero no obedece a la verdad. Y no ama a los hermanos. Y no hace lo que Dios manda. Simplemente vive su religión. Es un enemigo de la cruz de Cristo, como dice Filipenses 3. Esa persona no anda conforme a la verdad. Es un engañador y un anticristo. Y son los procesos bíblicos, los mandamientos de Dios, los que cuidan a la iglesia de los engañadores y de los anticristos. Y del daño que ellos causan. Hermanos, el arrepentimiento es fundamental para la restauración. Sin arrepentimiento, todos perecerán igualmente. El arrepentimiento, hermanos, es una característica del cristiano. El cristiano se arrepiente para salvación y se sigue arrepintiendo de su pecado el resto de su vida. Ve su pecado y se arrepiente. Le pide perdón a Dios, si es algo íntimo, le pide perdón a Dios, si ofendió a alguien más, le pide perdón a la iglesia, si actuó mal contra la iglesia y contra el nombre de Cristo y dio un mal testimonio de Cristo, arregla las cosas. ¿Por qué? Porque se arrepiente, porque le duele haber pisoteado el nombre de su Señor, le duele desobedecer a Dios, le duele. Por eso es como decía Primera de Juan, no puede pecar, o sea, se le hace insoportable, no puede vivir en la práctica del pecado, no puede estar tranquilo cuando está a cada momento ofendiendo a Dios, desobedeciéndole y tratando mal a los demás. No puede. Pero si la persona puede, probablemente no sea un cristiano. Yo no veo los corazones, simplemente me llevo por lo que la palabra dice. Ahora, hermanos, si el hermano, porque aquí habla de hermanos, insisto,
Si el hermano se arrepiente, que es la característica fundamental del cristiano, entonces debe ser perdonado con gozo y se debe confirmar el amor, o sea, se debe restaurar al hermano, se debe confirmar el amor para con él. Segunda Corintios, por favor, hermano. Segunda Corintios, el capítulo 2. Ustedes recuerdan, el pasaje que yo leí recién, de ninguno que llamándose hermano fuere, ¿no? Es de 1 Corintios 5. Es cuando Pablo habla de un problema de pecado en la iglesia, que ya era de conocimiento público, y que no había sido tratado. Entonces dice, quitad ese perverso entre vosotros. Pero cuando ese hermano fue confrontado con su pecado, se arrepintió y pidió perdón. Entonces, en esta segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 6, dice así, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, delante de la iglesia fue reprendido por su pecado. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, es la tristeza que es según Dios, la que lleva al arrepentimiento de que no hay que arrepentirse. Dios lo guió al arrepentimiento y entonces la persona estaba siendo consumido de tristeza por su pecado, por su ofensa a Dios. Eso es el corazón de un cristiano. No hay un corazón perfecto para nosotros. El único es el de Cristo. Sino que el corazón de un cristiano es el que se duele por su pecado. Como David. Como David. David no fue perfecto en su vida. Pero cada vez que David fue confrontado con su pecado, él dijo, Dios es justo. Yo he pecado contra su palabra, he actuado locamente. Pidió perdón, ofreció restauración. Así es como debe ser. Y así hizo lo que Dios quería que él haga. Entonces dice, perdonarle, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Hay que consolarlo. Esto es parte de la restauración. Dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, confirmen el amor, ámenlo, hagan lo que Dios manda. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No sea que vosotros también seáis tentados. Vayan y amen al hermano. En un proceso de restauración bíblico. En un proceso de restauración bíblico. Por lo cual os ruego confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, fíjese de qué se trata, para tener la prueba de si sois obedientes en todo. Es un tema de obediencia, hermanos. Es un servicio a Dios. Es un tema puro de obediencia. Y dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, siempre con el sacrificio de Cristo como base, en el medio de la relación. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás va a aprovechar todas esas cosas para causar un agujero en la iglesia y una división. Si las cosas no se hacen como Dios manda. Las cosas deben ser hechas como Dios manda, obedientes en todo. Todos deben perdonar, y así no hay lugar para los planes de Satanás. No hay lugar para las maquinaciones de Satanás. Entonces, uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo perdono al hermano? ¿Hasta cuándo perdono al hermano? Fíjese en Lucas 17, otra vez. Lucas 17:4 dice así. Y si, escuche esto, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora, yo pregunto, acá entre nosotros, ¿alguna vez le pasó esto? ¿Alguna vez alguien no solamente lo ofendió 7 veces en un solo día, sino que además se arrepintió y vino esas 7 veces a pedirle perdón? ¿Le pasó alguna vez? A mí no me pasó nunca. No me pasó nunca. Hablando de relación entre hermanos, no me pasó nunca. Sin duda he tenido que tratar muchas ofensas mías y de otros hacia mí. Pero 7 veces al día. Y 7 veces al día viniendo arrepentido y pidiendo perdón, no me tocó nunca. La verdad, a mí no me tocó nunca. Tal vez a alguien sí. Entonces, ¿de qué habla el Señor? Nadie vivió esto. Esta sentencia del Señor, mis hermanos,
echa por tierra esa absurda idea que hay normalmente en las iglesias de que hay que comprobar si el arrepentimiento es verdadero. Vamos a darle, depende del pecado, porque evaluamos pecados, y decimos, vamos a darle 6 meses de penitencia. Hay algunas cosas que son naturales, pero penitencia. No lo vamos a dejar tomar la cena, ¿en serio? A una persona que reconoció su pecado, se arrepintió y confesó y está pidiendo ayuda, ¿de verdad? ¿Cuál sería la razón? ¿No es la cena la conmemoración del derramamiento de la sangre de Cristo para perdonar ese pecado? ¿Cuál sería? O sea, Dios ya lo perdonó, ya lo pagó en Cristo, ya lo quitó de en medio, pero nosotros vamos a ver si lo perdonamos, si es que realmente se arrepintió. Es una aberración, no es bíblico. Eso no está en ningún lugar de las Escrituras. Y de hecho Cristo lo echa por tierra cuando dice 7 veces al día. 7 veces al día. Viene y te dice, me arrepiento, perdóname. ¿Y qué tenés que hacer? Perdonarlo. No te toca juzgar el arrepentimiento, ni la sinceridad, ni la honestidad. No, dice perdonarlo. Si es un engañador, quédese tranquilo. Que a Dios no se le escapa a nadie, porque Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Tranquilo, Dios lo va a sacar a la luz. No irán más adelante porque Dios no lo va a permitir. Por eso uno va con la tranquilidad y con el sacrificio de Cristo de por medio. Entonces va tranquilo, con un corazón recto. 7 veces al día. Entonces dice uno, bueno, ok, ya tengo mi libreta, ya tengo lapicera, voy anotando. 1, 2, 3. 7 veces al día. Mire lo que... ya era una hazaña. 7 veces al día era una hazaña, porque entre los judíos eran máximo 3 veces. 7 veces al día. Mire lo que dice Mateo 18. Un segundo. Mateo 18, versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Trate de ponerlo en el medio de este. Como decía, me arrepiento, perdonaré. Si 7 veces. Y Pedro diciendo, ¿cuántos? ¿Hasta 7? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que estamos hablando, hermanos? ¿Qué es lo que estamos hablando? 7 veces al día, 70 veces 7. ¿A qué se está refiriendo Cristo? Hermanos, el hijo del maligno, Primera de Juan nos dice que Caín era hijo del maligno, ¿verdad? Era hijo de Satanás. El hijo del maligno siempre quiere venganza, guarda rencor, acumula furor en su corazón. ¿Recuerda las palabras de Lamec en Génesis 4? Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Fíjese, el furor, la venganza. Y Cristo dice, perdonalo, no te digo 7, 70 veces 7. Y uno podría decir, en el contexto de Lucas 17, 7 veces al día. No, no te digo 7, 70 veces 7. ¿En el día? ¿En serio? ¿No alcanza el tiempo? Ok, entonces perdoná. Perdoná todo lo que sea necesario. Tenés que perdonar. Porque del maligno procede ese apetito de venganza, de ir detrás del otro, de no perdonarlo, de enojarse, de no hablarle más, de apartarlo, de ponerlo a un costado, de tratarlo de una forma miserable, para comprobar si el arrepentimiento es verdadero. No, hermanos, eso no es así. Pero de Cristo, mis hermanos, del maligno procede eso, pero de Cristo procede la compasión y la misericordia perfecta que cubrió toda nuestra maldad. Esa misericordia y compasión, ese perdón, esa obra de Cristo que clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que nos era contraria y exhibió públicamente su victoria sobre todos nuestros enemigos, que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a todos los santificados, que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones cuando está lejos el oriente del occidente. Ese sacrificio de Cristo que hizo que deshacer como una nube nuestras rebeliones y como niebla nuestros pecados. Ese sacrificio que borró todas nuestras rebeliones, que echó tras sus espaldas todos nuestros pecados, que sepultó nuestras iniquidades y echó en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Todo nuestro pecado, pasado, presente y futuros. Desde antes de conocer a Cristo, después de conocer a Cristo, y aún si eres un hijo de Dios, lo que vas a hacer mañana. Cristo lo pagó en la cruz. Y así obra el perdón de Cristo. Y si uno tiene esa obra de Cristo como base, entonces, ¿cuántas veces va a perdonar? En la cruz Jesús pagó y perdonó toda nuestra deuda. La pregunta no es ¿hasta cuándo perdonó al hermano? La pregunta es, ¿estás consciente de cuántas veces al día Dios te perdona a ti? Yo dije, nunca me pasó con un hermano, pero sí me encuentro mucho más que 7 veces al día pidiéndole perdón al Señor. Mucho más. Cada uno sabrá en su intimidad lo que pasa en sus pensamientos, las luchas que tiene, a veces las cosas que pasan en su corazón, los malos pensamientos, las reacciones. Y me encuentro todos los días, mucho más que 7 veces, diciéndole, Señor, perdóname. Y pensando que Él dijo que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque ya puso toda esa maldad en Cristo y la pagó ahí. Y entonces hoy nos ve en Cristo y así debemos ver nosotros a nuestros hermanos. El rencor y la amargura tienen su raíz, mis hermanos, en la falta de conocimiento de Dios, en la falta de conocimiento de su obra, de su benignidad, de su misericordia, de su compasión, en la falta de conocimiento de su perdón. Recuerden que nosotros debemos perdonar como fuimos perdonados por Dios. Y eso llena nuestro corazón de orgullo y hace que nosotros no podamos perdonar como fuimos perdonados por Dios. Porque como no lo conocemos, pensamos que somos mejor que el otro y que tenemos derecho a juzgarlo, a no perdonarlo, a dejarlo de lado, etcétera, etcétera. Y después entonces el corazón místico dice, oh, yo no soy así. No, para perdonar así se debe necesitar una gran fe. No, yo no puedo perdonar esto, yo a este no lo puedo perdonar, no. Vos lo podés perdonar y vos debés tener una fe enorme. Un corazón místico, que no tiene nada que ver con la verdad, nada que ver con la palabra. No es así. Fíjense el versículo 5 de Lucas 17, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, esos somos nosotros. ¿Cuánto? 7 veces al día perdonar al hermano. Oh Señor, aumentanos la fe. Se debe necesitar mucha fe para hacer eso. Miren lo que le dice Cristo, versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuviereis fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Interesante, ¿no? Pregunto, ¿usted conoce a alguien que pueda hacer esto? Que le diga, como dice aquí, a un sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Conoce a alguien que pueda hacer esto? Yo no puedo. Ahora, dice que para poder hacer eso hay que tener fe como un grano de mostaza. Creo que todos conocemos, ¿no? Es como la cabeza de un alfiler. Así de chiquitito un grano de mostaza. Ni a eso llego. Lo que Cristo está diciendo es, esto no es una cuestión de fe. No es una cuestión de fe. Es una cuestión de obediencia. Es una cuestión de obediencia. ¿Y cómo lo explica? Fíjense. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver, él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Lo que Cristo le está diciendo es, mire, ustedes son siervos. El perdón no es una cuestión de fe. El perdón se trata de un servicio de amor basado en la verdad de Dios. Eso es el perdón. El perdón es un servicio de amor a Dios, a los hermanos, basado en la verdad de Dios. Por eso dice, a ver, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacenta? Es un siervo. Nosotros somos siervos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, uno dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete. Y el siervo agarra y le dice, no, prepárate la cena. No. Hace lo que tiene que hacer. Aunque fuera horario, aunque esté cansado, sea lo que sea, hace lo que tiene que hacer. No importa la fatiga o el cansancio, se debe obedecer. No importa el momento o las circunstancias, se debe obedecer.
No importa el tipo de pecado o la ofensa que sea, mis hermanos, se debe obedecer, porque estamos constantemente sirviendo a Dios. Por eso, fíjese lo que dice el versículo 17 para terminar. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Interesante, ¿no? El perdón es un servicio a Dios. Y dice, y cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, no es una cuestión de fe, no pueden ni siquiera mandar un árbol al mar. Piensen esto, tienen un siervo, llegas tarde, no le decís, anda, come tranquilo. No, vení, hacé lo que tenés que hacer. Y después hacé vos. Hacé lo que tenés que hacer primero. Lo mismo compara. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. El perdón es un mandamiento. Y es un mandamiento en las condiciones que Dios pone, no en las nuestras. Entonces, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ni siquiera merece reconocimiento lo que se hace. Porque es lo que se espera. Es lo que se espera de un siervo, que obedezca. No se necesita ser especial o tener mucha fe o un don especial. Se necesita servir por amor al Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Dijo Jesús. Dice Jesús todavía en Lucas 6:46. ¿Por qué? Él es el Señor. Y cuando hagan todo lo que se les manda, tienen que decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? ¿Porque fue algo inútil? No. No es que el resultado haya sido inútil, sino que hice lo que se me mandó, nada más. No es que esto surgió de mí o de un don especial. No. Solamente hice lo que me mandó mi Señor. Solamente obedecí. La gloria sea para Él. Por eso, hermano, miremos por nosotros mismos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Perdonémonos como fuimos perdonados. Miremos por nosotros mismos. Miremos lo que pasa, miremos cómo hacemos las cosas, miremos cómo tratamos al que ofende a Dios, miremos si tenemos el ánimo de ir a arreglar las cosas como Dios manda. Miremos si cuando alguien arrepentido nos pide perdón, lo perdonamos de todo corazón como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Miremos eso, porque tarde o temprano, mis hermanos, la verdad descubre el rencor en el corazón. Tarde o temprano la verdad descubre el rencor en el corazón. Cristo no murió en vano. Cristo murió para quitar el pecado en medio y para salvar a todos los que por medio de él se acercan a Dios. Su muerte en la cruz hizo posible la reconciliación con Dios. Hizo posible el perdón de todos los pecados de todos los que creen en él, de todos los que esperan en su nombre. No sé cuál es tu condición, pero tal vez vives una vida de rencor, de amargura, de tristeza. Tal vez vives enojado, tal vez no puedes perdonar a las personas. Tal vez te das cuenta hoy que has tenido muchas situaciones en las cuales tendrías que haber ido a hablar con los hermanos y no fuiste. Y lo dejaste pasar, ignorando lo que Dios te mandaba hacer. Bueno, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo que pasó no lo podemos cambiar, pero a partir de hoy, como Dios manda, podemos hacer lo que Él nos manda y perdonar como fuimos perdonados por Dios. Y como la palabra dice, si estás en Cristo y vienes a Él, Él te va a salvar eternamente. Ven a Cristo. Él te dará esperanza, amor, perdón, para que puedas perdonar como fuiste perdonado por Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y por tu perdón tan grande. Señor, ayúdanos a aprovechar cada oportunidad para amarte como tú nos amaste y para perdonar como tú nos perdonaste. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Que seamos lo que tenemos que ser para la gloria de tu nombre y podamos vivir en verdad y en amor. Gracias, Padre, por todo. Salva a los que no te conocen, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermano.